Sí, compañeros, lo que ha planteado el compañero Pavel, yo creo que es importante. ¿Cuáles son las propuestas? Frente, por ejemplo, a la crisis sanitaria, yo creo que sí es urgente poner como centro de la solución de esta crisis es la vacunación masiva del pueblo. Que todos los sectores de nuestra patria se vacunen. Porque está demostrado que controlando la pandemia se puede reactivar la economía, pero si no controlas tú la pandemia no vas a reactivar la economía. Entonces es una tarea de primer orden, pero también ahí debe tener el protagonismo el pueblo y debe armarse los comités de emergencia sanitaria y también económica, de defensa también de la alimentación popular. Y a la vez también ese comité debe construirse un comité por la nueva constitución. O sea, las tres cosas que estamos planteando tienen un solo fin: la salud, la economía, tiene que ver mucho también con este cambio de constitución, porque con esta constitución es lo que ha permitido pues la desigualdad en nuestra patria. Y en cuanto a la cuestión económica, yo creo que es urgente, porque en el Perú está en una emergencia alimentaria, una emergencia económica, es urgente controlar la inflación por los precios que afectan directamente a los sectores populares. Los productores de primera necesidad están por las nubes. Y aquí los tremendos monopolios y oligopolios que es nuestra patria están haciendo ganancias cantidades. Miren nomás la subida del dólar. Están especulando. ¿Quién son los beneficiarios ahorita de esa especulación? Son los bancos. Han tenido tasas de ganancias en todo este periodo los bancos. Porque hay una corrida del dólar y la gente pues tiene que refugiarse, supuestamente, en esta moneda para poder resguardarse sus soles. ¿Y a dónde están yendo? Están yendo al banco, pues eso es lo concreto, ¿no? Entonces, en medio de esta crisis y de la subida del dólar, como siempre, el sector financiero está sacando tajada. Así como fue lo de Reactiva Perú, pues. ¿A dónde cree que usted todo ese Reactiva Perú fue? Ha sido en guardar el sistema financiero. Porque ¿a quién daban préstamos de ese dinero? Los bancos le daban a sus clientes y los clientes tenían que pagar sus deudas. Entonces fue un circuito que fue directamente al sector financiero, fue el ganancioso de esa reactivación. En segundo lugar, el gobierno tiene que plantearse un show de inversiones para generar empleo. Los grandes proyectos que hay en el país están abandonados. Por ejemplo, los proyectos agrícolas. Chavimochí, Chavisigua, etcétera, etcétera. Pero también tiene que tratarse otro tema. ¿Cuál es el tema? De que esos grandes proyectos de inversión de irrigación de tierras ha ido siempre en función de los grupos de poder, de Gloria, de los Rodríguez Banda, etcétera, etcétera, de la oligarquía. Se han apoderado, el Estado ha invertido y de eso no se benefició nada, te digo, los pequeños campesinos, pequeños propietarios y peor aún, el proletariado que no tiene tierra. Ese es otro tema también que hay que plantearle al gobierno de Castillo, que esos grandes proyectos de inversión vayan al sector más pobre, al sector que no tiene tierra. Asimismo, en el sector agrícola, la franja de precios es otro precio importante. Esa franja de precios el gobierno de Humala lo bajó. Por lo tanto, las tasas ellos vienen, a veces no pagan no pagan ningún arancel, cero, no entra nada al Estado. Y esa ganancia se va a los grupos de poder. Y en ese escenario también necesitamos la reactivación de las pymes, y como has dicho, el agro, porque eso va a permitir reactivar el empleo. Yo creo que otro tema importante también estos días es el retorno a las escuelas. Y también se habla de otro tema importantísimo, ¿cuál es? El ingreso libre a las universidades. Pero eso yo creo que hay que analizarlo a fondo. Por ejemplo, el ingreso a las universidades en particular. ¿Va a afectar a las universidades? Porque las universidades, ¿de qué viven de qué rentas viven? El Estado le da el 60% y el 40% es de recursos propios.
¿Dónde salen de recursos propios? Salen pues de los exámenes de admisión, salen de los CPUs, porque de la educación desde la misma universidad se está privatizando. Y en las universidades hay un proceso de privatización lenta que se está desarrollando. Esa educación es gratuita, el 60% del Estado y el 40% de recursos ordinarios que captura, de recursos propios que recauda la universidad. Entonces, ese también es un tema a desarrollar en el futuro. Queremos universidades que sean realmente libres, que no, que no, nuevamente a los padres no paguen esas cuestiones. Y en cuanto al retorno a las escuelas, también es un tema importantísimo, pues. ¿Cómo va a volver los niños a las escuelas si no, cómo está su infraestructura? No hay agua, no hay desagüe, porque aparte la que tienen que vacunar a los maestros. No. La educación en el Perú ha sido en particular la educación pública ha sido abandonada por décadas. Y por lo tanto, este gobierno del profesor Castillo, bueno, creo que lo declararon en emergencia, pero ahí también tenemos que plantear un programa para los maestros, porque no se trata solamente de pelear por la representación sindical y por las licencias, no. También en el sector de educación hay un proceso de privatización. Ustedes saben, esa beca 18, beca presidente, que va un pequeñito grupo, de nuestro pueblo, va ahí a educarse, eso en realidad es un engaño, eso es parte de la privatización que hay en el sector en el sector educativo. ¿Ustedes creen esas ingentes cantidades que da el Estado para un pequeño grupito? ¿Pero a dónde creen que lo matriculan? ¿A dónde van las becas? No van a las universidades públicas. Esa es otra forma de ayudar a la educación privada a sostenerse. Bueno, son parte de temas más que yo creo que hay que discutir y me parece bien que este medio alternativo, porque es otro tema también, la prensa concentrada en el país difunde lo que le conviene. Y yo creo que el gobierno de Castillo tiene que plantearse unos medios alternativos. Y me parece a mí importante que esta plataforma Voces del Pueblo pase a ser un canal nacional para poder difundir las propuestas de que nuestra patria necesita, porque nuestro Perú, las masas necesitan educarse y necesitan que se diga la verdad de los fenómenos que están sucediendo y no como la prensa parametral lo está planteando en esos términos, ¿no? Por eso digo, es importantísimo y también yo creo que queda como tareas del Frente Democrático del Pueblo de articular para el gobierno de Castillo una nueva plataforma y un nuevo programa, porque como digo, estamos viviendo momentos históricos y se anuncian ya grandes cambios. Miren, en cuanto a Béjar, yo creo que, como dije, inicialmente fue el hecho más importante en los días de gobierno de Castillo, pero me parece también que ahí ha tenido que sacrificarlo el gobierno de Castillo, porque recuérdese que todos los mandos del ejército fueron a pedir la cabeza de Castillo. Yo pregunto, ¿qué hubiera pasado si se mantiene a Béjar? La amenaza de golpe estaba ahí, en medio de 20 días. Entonces me parece que han tenido que sacrificar a Béjar, yo también lo lamento, porque como señalaron, es un gran hombre, pero por 20 días y por este eje, el eje cambiado de la política exterior, yo creo que tampoco se puede sacrificar todo, todo lo ganado por parte de la izquierda en nuestra patria, ¿no? Por eso digo, nosotros también dijimos que la lucha va a ser difícil. Estamos enfrentando a un gran monstruo y hay que saberlo enfrentar, pues. Si bien es cierto, la izquierda está en el gobierno con el profesor Castillo, pero todos los resortes de la economía lo controla la derecha, pues, y los poderes fácticos también. Y de esto que debe quedar como lección, que las Fuerzas Armadas se tienen que democratizar. A esos sectores termocéfalos que hay ahí, tienen que darlo de baja. Yo creo que eso también es tarea del gobierno de Castillo, ya que tiene el trato directo con las Fuerzas Armadas del país, ¿no? Y cambiar también su rumbo y su rol. Eso más o menos es mi apreciación, compañeros. Compañeros que nos están siguiendo por las redes sociales y a todo el país. Yo creo que aquí en el país, como he dicho, estamos viviendo momentos históricos.
El modelo primario exportador llegó a su límite, ya no resuelve la problemática que hay. Y esto tiene que ver con el cambio de constitución, el cambio de modelo. Y a mí me parece importante poner como eje central en nuestra patria el cambio de constitución. Pero hay que tomar también la experiencia del pueblo chileno. Fueron un proceso de 8 a 10 años. Y en las calles, con muertos, presos y heridos, lograron ese cambio en la constitución. Esa es una gran lección. En nuestra patria recién se inicia este proceso, con la ventaja de que desde la presidencia de la República, el compañero Pedro Castillo está planteando el cambio de esta constitución. Pero yo creo que queda como tareas central para el cambio de constitución la organización, la movilización del pueblo. Y esto pasa, por primera instancia, de si plantear un referéndum. Si se trata de sacar miles de firmas, hay que hacerlo. Pero ¿dónde va a ser el desenlace final para el cambio de constitución? Va a ser en las calles, en el pueblo, tomando la experiencia chilena. Chile, toda la derecha dominaba el Congreso de la República. Y el pueblo en las calles logró que se convoque un referéndum. Entonces, me parece a mí que esa es la tarea central de organización, de educación y movilización del pueblo peruano. Y esa es la tarea que tenemos, de lograr una mayoría social en el pueblo y, de hecho, planteando las propuestas que nuestro país necesita. Resolver en este periodo la emergencia sanitaria para salvar vidas, la reactivación económica a favor del pueblo para salvar empleos y defender la producción nacional. Muy agradecido por esta entrevista, compañero.